Senado aprueba la reforma política del Distrito Federal. Le otorga a la Ciudad de México autonomía y su propia constitución. Esa es la principal virtud de la reforma política y permitir que gocemos de derechos similares a los que tiene un habitante de cualquier otra entidad federativa. Infraestructura y reformas estructurales atraen la inversión en México, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Está posibilitando que México se esté posicionando como un destino confiable para atraer más inversión productiva y generar empleos entre los mexicanos. La violencia en Tamaulipas es por lucha del territorio entre subgrupos, afirma Monte Alejandro Rubido. Ejército de Nigeria libera a 293 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram. Condiciones del terreno complican el arribo de ayuda humanitaria a Nepal. Continúa la violencia en Baltimore. Manifestantes desafían el toque de queda. Comenzamos con el análisis. Muy buenos días, bienvenidos al primer café este miércoles 29 de abril. Casi es tu día, Raymundo. Sí, mañana es mi día. Muy buenos días. Ya lo empecé a celebrar desde hoy, indiscutiblemente. Oye, estábamos viendo lo de Nepal. Ayer estaban haciendo cálculos que las muertes pueden llegar a ser de hasta 10,000. Esto tiene que ver con lo que han hecho los pilotos del ejército nepalí y de la Fuerza Aérea de la India, que han estado recorriendo las comunidades rurales, donde están devastadas. Eso es lo que reportan. Reportan todas estas, viajes de reconocimiento, series de reconocimiento en helicóptero por las zonas devastadas. Anoche ya salió el primer grupo de topos mexicanos hacia Nepal para ayudar en las tareas de rescate y hoy se espera que salga un contingente más grande de topos. Esta es una contribución importante del gobierno mexicano. Hay más de 15 naciones y la Unión Europea, que son otras 20 y tantas naciones que están ayudando, están yendo al apoyo de Nepal en una de las tragedias humanitarias más grandes de los últimos tiempos. Informaciones durante la noche de que hubo otro alud. Sí, 250 personas se estima que murieron en este alud. ¿O están desaparecidos en este momento? Igual no hay ningún reporte de mexicano que haya resultado afectado por este terremoto que ya se establece que dejó muertos, heridos o damnificados a casi 8 millones de personas en 4 países, cuando menos. Y aquí en México sigue la saga del pleito entre el matrimonio de empresarios Angélica Fuentes y Jorge Vergara, que los dos son dueños casi a partes iguales de las Chivas de Guadalajara y de OmniLife, y no dejan de estar dirimiendo sus temas en la prensa. Es un asunto que debe ser privado, lo socializaron, lo hicieron público y se están agarrando a periodicazos, podríamos decirlo de una manera importante. Ayer la señora Fuentes anunció que se cancelaba una asamblea extraordinaria para que la restituyeran en todos sus poderes en el Consejo de Administración que ella preside en OmniLife y las Chivas de Guadalajara, porque dijo no había condiciones de seguridad para ella y temía por su seguridad. Pues hoy le responde en un desplegados en todos los periódicos Jorge Vergara diciendo esa es una mentira, no se hizo la asamblea porque ella violó la ley, por lo cual, y aquí sigue de nuevo tirándose en esta guerra de los pasteles, todo pues demuestra que actúa de manera ilegal y maliciosa. ¿Por qué es tan importante este tema? No es únicamente por lo que significan las Chivas de Guadalajara a la historia del fútbol mexicano, sino porque en juego está el porvenir de unos 3,000 colaboradores en la empresa y de casi 6 millones de microempresarios que trabajan en OmniLife. O sea, estamos hablando de más de 6 millones de personas que pueden resultar afectadas por este pleito matrimonial empresarial. Que vamos, es tan grande lo que está en juego
que lo único que extraña es que todo esté dirimido a través de los medios de comunicación. Este caso resalta uno de los grandes problemas del empresariado mexicano, que son, en su mayoría, las empresas mexicanas son empresas familiares. Y este creo que es el caso que va a ser el caso que se van a estudiar en todas las empresas de negocio, en donde esto resalta que las empresas familiares corren yo diría, no es un asunto de que sea empresa familiar, es un asunto de que sean empresas públicas o no. Sí. Porque puede haber empresas familiares que son públicas y tienen otro tipo de controles, contrapesos, rendición de cuentas. Y hay empresas que son inclusive de una sola persona que no son públicas, entonces pueden hacer cualquier cosa como esto que está sucediendo en este momento. Pero vámonos al país informativo que nos proporciona la agencia Intelite. Ayer el Senado de la República, después de un debate de 8 horas, aprobó con 88 votos contra 28 la reforma política para el Distrito Federal. Con esto, si se llega a aprobar por la Cámara de Diputados, así como también por 16 congresos locales más uno, el Distrito Federal pasa a convertirse en Ciudad de México con una soberanía, con autonomía, con una constitución y también con una mayor participación política de los capitalinos. La votación fue interesante por los resultados finales. Por ejemplo, el gran promotor de esta reforma, que es el senador Mario Delgado, votó en contra de la reforma. Sí. El gran opositor de esta reforma, la cual inclusive calificó de bodrio, el priista Omar Fayad, votó a favor de la reforma. Todos los senadores vinculados a Morena votaron en contra de esta reforma política. En unos minutos más vamos a tener aquí al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que nos platique un poco de los alcances y lo que esto significa para los ciudadanos de la Ciudad de México. 23% de los impactos. Continúan los disturbios en Baltimore. Ayer comenzó el toque de queda en Baltimore y a varios grupos les importó muy poco, porque salieron a las calles a desafiar y a enfrentar a la policía. Los disturbios en Baltimore continuaron anoche. Está dividida la comunidad, inclusive los más prominentes afroamericanos en Baltimore están pidiendo que la violencia no es el camino, que hay otras formas para poder restablecer el orden y la normalidad. El problema que hay es, como también lo señalan varios miembros de la comunidad, hay una exclusión socioeconómica y de oportunidades que alimenta lo que fue el detonante de este tema, que es racial. Me parece que es un tema más socioeconómico que racial. Vamos a ver más adelante probablemente una imagen de la mamá que va y saca a su hijo de estas protestas y se ha vuelto la mamá probablemente más famosa, si no de Estados Unidos, por lo menos en los medios de comunicación. 12% de los impactos. Ayer el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, habló sobre la inseguridad en Tamaulipas. De alguna manera le corrige la plana al secretario de Gobernación, quien dijo hace 2 días que el tema en Reynosa será simplemente un asunto de darse a ver los cárteles de las organizaciones criminales. Monte Alejandro Rubido dice, bueno, hay bandas criminales que se crearon en la diáspora del cártel del Golfo, que están luchando entre ellos. Dice, no le hemos dado la vuelta a la seguridad en Tamaulipas. Dice, en términos generales, sí hay un avance importante en materia de seguridad. Se ha capturado o se ha batido a 29 de los 122 objetivos criminales que se planteó como meta y definición de victoria el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 7% de los impactos. Por primera vez en su historia, el Banco de México le entrega un remanente de divisas a la Secretaría de Hacienda. Esto es que la depreciación del peso mexicano frente al dólar, lo que le dio es un remanente con el tipo de cambio de 31.449 millones de pesos, que en lugar de quedárselos el Banco de México, como ha sucedido en algunas ocasiones en el pasado, se lo entregó a la Secretaría de Hacienda, quien anunció que lo va a aplicar en el presupuesto 2016 para proyectos de infraestructura y obra pública. Esto se va a ver reflejado en el presupuesto que se entrega al Congreso en septiembre próximo. 4% de los impactos, no es de extrañarse.
la FEPADE, que es la Fiscalía para Delitos Electorales, dijo que se han duplicado las denuncias electorales. Hay alrededor de 450 denuncias electorales. No necesariamente todas estas denuncias electorales van a tener una consecuencia. Hay algunas denuncias que simplemente no van a caminar. Hay otras que sí van a caminar. Quizás una de las partes más importantes de lo que estamos viendo, no necesariamente con la FEPADE, porque ni siquiera llegó el tema de la FEPADE, es lo que pasó en Tabasco, donde todas las campañas en Tabasco fueron suspendidas por los órganos electorales porque los partidos simplemente no respetaron la cuota de género. O sea, no se suspenden las elecciones, hay que señalarlo, pero sí separaron las campañas para que repongan ellos la equidad en género en sus candidaturas. Este también es un caso insólito, pero también es insólito porque no había ninguna ley que obligara a este tipo de medidas. Se está reportando esta mañana que por lo menos los candidatos priistas en Tabasco están poniendo a las esposas para que sean los candidatos de esto. Entonces estamos de nuevo regresando a todo este fenómeno de las Juanitas. Hay una legislación que va a impedir el tema de las Juanitas, pero estas ocurrencias sobre acción afirmativa en algo como es la política, que es asimétrica. Sí. La acción afirmativa en cuestiones de género, de raza, de religión, tiene que ver más con aspectos simétricos, pero aquí la política no es como la capacidad de una mujer frente a un hombre para un empleo. Aquí es totalmente subjetivo y de oficio, de preparación, de carrera política. Como es una ley casi por decreto, ¿verdad? Es una ley. Es un decreto. Pero digamos, lo que quise decir es como una ley donde una ocurrencia en un discurso pues se convirtió en una ley y entonces generó este tipo de No podemos tener ese debate en este momento, pero sí me gustaría tener el debate más adelante. Me parece muy bueno. 3% de los impactos. El Instituto Nacional Electoral dice, tranquilos, las elecciones van conforme a lo programado y hay un avance del 49% en el calendario electoral. Nadie cuestiona que haya problemas en el país, está cuestionando que hay problemas electorales en ciertos puntos del país que no ponen en riesgo la elección. Y lo que se le cuestiona mucho al Instituto Nacional Electoral no es a su organización, es a la manera tan locuaz con la que actúan algunos de sus consejeros. Bueno, este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Oye, entre las portadas todas las portadas de una forma u otra reflejan esta nota de lo que aprobó el día de ayer en el Senado. Y es curioso, Milenio y Excelsior dicen exactamente lo mismo, adiós al DF, o la Ciudad de México Autónoma. Me interesa resaltar la portada, a ver si está la portada aquí del Universal, en donde habla de cómo el INE, creo que en un gran esfuerzo, propuso que en una forma voluntaria los candidatos hicieran públicos sus bienes y lo que están como una forma de no solamente transparentar más las elecciones, pero también como responsabilizar más a los ciudadanos por quienes votan. Pues no está funcionando. Este proceso en donde hablan se llama 3x3, solo 9 de los 66 aspirantes a gobernadores han abierto o han hecho público sus bienes. Y además, los que lo han hecho público, pues les ha ido relativamente mal porque ha permitido que los atacaran en una forma, que los atacaran políticamente. El argumento central es un tema de seguridad. Sí. Yo tendría un argumento adicional en contra del 3x3, porque primero, ¿por qué se abrogan un derecho de representatividad que no lo tienen? Pero sobre todo, me parece muy bien que se exija transparencia, pero hay grupos de interés que lo están pidiendo que se transparenten estos grupos de interés. Entonces, muy bien el 3x3, muy bien la transparencia, pero que también haya una transparencia para los que exigen transparencia. Porque hay cosas que quizás no estamos viendo, pero los grupos de interés con agendas particulares, no es que tú y yo queramos que se transparenten. Finalmente no representamos ningún grupo de interés, pero sí hay grupos de interés, organizaciones que están financiando, que son las que están llevando la voz cantante. Que se transparenten también estos grupos de interés y entonces se puede hablar ya en un término mucho más abierto, equitativo y
reglas claras. Con esto nos vamos a un corte. No se vaya, mucho más aquí en El Primer Café. Y es el de las caras. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Fue así como el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma política del Distrito Federal. Con ello se establece a la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía y su propia constitución. El modelo planteado tiene dos elementos característicos. Uno, el régimen del Estatuto de la Capital de los Estados Unidos Mexicanos como sede constitucional de los poderes federales y, por otra parte, la expedición de la legislación por parte del Congreso de la Unión para garantizar el pleno desarrollo de sus funciones. Con 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención, los senadores avalaron la reforma que transforma a la Asamblea Legislativa en Congreso local y convierte a las delegaciones en alcaldías. Además, permite que el jefe de gobierno de la Ciudad de México designe al secretario de Seguridad Pública. El jefe de gobierno tendrá la dirección de las instituciones de seguridad pública de la ciudad y, por tanto, la facultad de nombrar y remover al titular que tenga el mando directo de la fuerza pública. La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual aprobación. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Tenemos en la línea al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a quien le damos los buenos días y le agradecemos que nos tome esta llamada. María, mucho gusto saludarlos y saludar a su audiencia. Doctor Mancera, ¿qué significa esta reforma para los habitantes de lo que será, si lo aprueba la Cámara de Diputados y los 16 más un Congreso locales, los habitantes de la Ciudad de México? No, me parece que ha sido una lucha que se ha mantenido durante más de 15 años para lograr esta autonomía, para poder consolidar lo que es precisamente una definición total de las competencias respecto del plan y del papel que se juega con la Federación, una definición jurídica clara de la Ciudad de México y una nueva forma de participación democrática dentro de la capital. Yo creo que ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo que se ha venido depurando a través ya de varias legislaturas y bueno, pues ahora con esta oportunidad de poder avanzar sustancialmente. Pero, doctor, con el trabajo de los senadores y con esta aprobación en lo general y en lo particular el día de ayer, Raimundo. Sí, doctor, hay un nuevo acuerdo institucional con la Federación. Pues, por ejemplo, el jefe de gobierno del Distrito Federal recupera la autoridad sobre la designación de sus funcionarios en materia de seguridad. Hay un proceso de mucho más apertura democrática a través de las delegaciones que pasan a ser prácticamente municipios. Todavía no llegan a ese nivel, pero los procesos políticos. Pero para un ciudadano que no está en esta lógica del diseño institucional, ¿cuál es el beneficio en el mediano y largo plazo? Yo creo que se tiene que ir viviendo, Raimundo, porque obviamente la participación en todos y cada uno de los fondos, la participación en los derechos, digamos, que se tiene como, pues básicamente como los estados, en esta definición jurídica ahora que se plantea con la reforma, pues lo deben de ir percibiendo. Tú sabes muy bien que ahora en esta reforma ha quedado ya en el planteamiento constitucional, en el texto constitucional, pues la obligación de incluir en el presupuesto de egresos un monto para la capital, es decir, por lo que luchamos, que fue el fondo de capitalidad, sin definir porcentajes o definir cantidades, pues hacer
una previsión, así lo señala el texto. Entonces, me parece que eso va a redituar pues un beneficio directo a la gente, porque este fondo ya no será algo discrecional, sino de cualquier manera tendrá que plantearse en el presupuesto. Doctor, esta parte financiera no es una debilidad, o cómo se le da la vuelta a esta debilidad donde el techo de endeudamiento de la Ciudad de México va a tener que seguir estando supeditado al Congreso Federal, no al Congreso de la Ciudad de México. ¿Eso no afecta la posibilidad de márgenes de negociación del jefe de gobierno? A mí me parece que hay ahí un trabajo de cuidado respecto de todo lo que implica la Ciudad de México. La Ciudad de México obviamente es la sede de los poderes de la Unión, es también sede de las representaciones diplomáticas. La Ciudad de México tiene que dar garantía de funcionamiento y por supuesto de tener en todo momento finanzas sanas. Como sabes, el hecho de tener un respaldo, digamos, de la federación con este mecanismo que tú comentas, pues también genera ventajas para la capital. La condición de ser capital a mí me parece que no se debe de perder, es una condición también sui generis, en donde se participa con toda la federación, pero con esa carga adicional que es pues ser la sede de los poderes de la Unión y por supuesto también tener todas las representaciones diplomáticas. Con esto lo que yo creo que se evita es incluso lo que están planteando ahora legislaciones de control de deuda para todos los estados. Es simplemente un mecanismo de control que ha sido eficaz, que ha permitido que el Distrito Federal no se endeude arriba de un 20% de lo que son sus ingresos, es decir, que tenga una deuda sana, correcta, y así va a seguir siendo. Yo creo que es un mecanismo que se discutió en su momento, poder dejar en libertad total a la Ciudad de México, exactamente igual que los estados, pero me parece que a lo que apunta el mecanismo y a lo que apunta la propia legislación, Raimundo, pues es a tener cada vez más estos controles y evitar que a través de una aprobación de cualquier congreso pues tengan endeudamientos que no son sanos para ningún estado. Doctor Mancera, muy buenos días. ¿Cómo estás? Ha habido críticas de lo que se aprobó en el Senado, inclusive uno de los senadores que originalmente había apoyado esta reforma, Mario Delgado, no votó a favor de lo que surge del Senado. ¿Cómo reaccionas ante alguna de las críticas que se ha hecho ante esta reforma? Mira, me parece que todos los procesos legislativos tienen críticas, hay siempre quien está a favor o quien está en contra. Aún en la propuesta de desindizar el salario mínimo tuvimos un legislador que votó en contra, entonces pues qué bueno que haya debate, qué bueno que haya planteamientos y que haya reflexiones. Yo creo que aquí lo que ahora importa es ver hacia el futuro. Lo que a nosotros nos interesa mucho es obviamente la conformación que se está planteando, el esquema que se plantea. Lo que platicaba yo ayer con algún buen amigo que me decía, habrá que cuidar que no se vuelva una carga económica para la Ciudad de México esta conformación en donde van a participar a manera de cabildos los concejales en las alcaldías, sino que por el contrario permita que haya una participación democrática mucho más amplia y también controles mucho más efectivos, sin tener una afectación directa presupuestal a la ciudad. Es decir, cuidar muchos de los temas, como en todo, pues serán leyes perfectibles ya en el planteamiento constitucional, y yo creo que ahí se pueden afinar muchos temas, pero la ciudad ha definido pues que estará digamos en esta línea de construcción de derechos humanos, que tendrá ahora sí en todas las menciones, si revisamos los artículos, en todas las menciones ya se habla incluso de los estados, porque se mencionaban entidades federativas y también se aprovechó para definir ya estados y la Ciudad de México. Yo creo que ha sido un paso muy importante. Había mucha resistencia, sí, pero también me parece sustancial el hecho de que hayan participado todas las fuerzas políticas en este debate y así se haya llegado al consenso. Doctor Mancera, finalmente, su pronóstico, ¿pasa o no en este periodo en la Cámara de Diputados, que será ya los últimos días de vida legislativa de este Congreso? Pues vamos a esperar que los tiempos lo permitan.
Yo tengo la manifestación de quienes están a cargo de esta tarea, de su voluntad política de que así sea, pero vamos a esperar también que los tiempos nos lo permitan, Raimundo, pero pues yo creo que esto finalmente tendrá que aprobarse al corto o al mediano plazo. Doctor, lo dejamos. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Un fuerte abrazo. Muy buen día. Muy buen día. Doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿verdad? Se oye cansado, Pues así de haber estado trabajando en el cabildeo. Pues no solamente en el cabildeo, o sea, esta ciudad no es fácil para gobernar. Bueno, pero ayer fue un asunto, esta fue una propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, una propuesta de arranque de su administración, y como dice, desde hace 17 años que la izquierda en México ha estado buscando afanosamente que camine el Distrito Federal hacia una situación de mayor soberanía, de autonomía. Continuemos hablando sobre el tema, Raimundo. Tenemos esta mañana en la línea telefónica a la senadora del PRI, Ana Lilia Herrero Ansaldo, quien también integra la comisión del Distrito Federal. Muy buenos días, senadora. Gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Ana María, muy buenos días. Senadora, surgieron algunas... Durante este debate surgieron algunos cuestionamientos importantes de lo que se aprobó anoche. No sé, ¿cuál es la posición, cuál es tu posición ante, por ejemplo, el cuestionamiento de que lo que podría suceder con esta nueva ley, que se estaría incrementando dramáticamente la burocracia en la Ciudad de México? Bueno, será parte del tema que analice la Asamblea Constituyente. Yo te diría una cosa, les diría algo. Es una reforma que abona la autonomía del Distrito Federal, que avanza en la forma, pero que le falta mucho todavía en el fondo, porque se va a crear una Asamblea Constituyente que será electa un 60% con voto directo, habrá listas de partidos políticos y en función del porcentaje de votos que saquen será el número de representantes que tengan en este 60% en la Asamblea. Los otros 40 integrantes de estos 100 que serán propuestos por el Senado, senadoras, senadores, diputados, diputadas federales. El jefe de gobierno tendrá también derecho a proponer, el propio ejecutivo, 5 cada uno. Y bueno, esa es la conformación inicialmente de esta asamblea. Tendrá que ir al fondo justamente para que estos concejales no necesariamente representen una burocracia onerosa, porque tendrán un papel muy importante, déjenme decirles por qué. El único ente de gobierno en este país que a estas alturas sigue ejerciendo el poder de manera unipersonal son los delegados, los jefes delegacionales, que no tienen un solo contrapeso. Ellos te lo platican, quienes han tenido la oportunidad deciden su presupuesto pues ahí en su computadora, y me parece muy delicado. Estamos buscando que tengan mayor presupuesto, pero yo creo que también mayores facultades implican mayores responsabilidades, y ese es el gran reto que tendrá que atender esta Asamblea Constituyente, para que no sean necesariamente una burocracia onerosa, sino un equilibrio real en las demarcaciones territoriales. Y refiero también que avanzamos en la forma y no en el fondo, porque hasta ahora se estableció un mínimo de facultades, que son las que ya cuentan las demarcaciones territoriales, y se avanzó en el tema de que puedan asignar presupuesto, que hoy está totalmente centralizado y requiere la autorización del jefe de gobierno. Senadora, buenos días. Raimundo Riva Palacio te saluda. Muy buenos días, Raimundo. Esta parte importante sobre lo que mencionabas de los delegados, que ya no van a poder en su computadora distribuir su presupuesto. Quisiera yo llevarlo al tema de la seguridad. Si ellos ya no van a ser responsables de ello, no va a tener una repercusión directa en materia de seguridad. Es decir, ya no van a poder ellos asignar los recursos presupuestales para la seguridad, para el pago de los policías. ¿Cómo se resuelve esta parte que es crítica y tan importante en cualquier ciudad? Estos son los temas de fondo que tendremos que ver en la Asamblea Constituyente. A ver, se avanza mucho en la autonomía, se le da esa autonomía presupuestal que tanto había pedido. Recordemos que hoy el presupuesto del Distrito Federal lo aprueba la Cámara de Diputados Federal, pero no se crea un nuevo estado. Es el Distrito Federal, o se cambia de nombre, Ciudad de México, seguirá siendo la capital de los mexicanos,
y seguirá siendo la sede de los poderes. El tema de seguridad es un tema particularmente complejo. Recordemos que ha habido ocasiones en esta legislatura que no hemos podido sesionar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque no ha habido las garantías suficientes por parte del gobierno de la ciudad. Yo creo que es un tema de los que se tendrán que analizar. Puede quedar centralizado, pueden tener algunas facultades, eso lo va a decidir este Congreso Constituyente. Ahora, también le colocan algunos controles a la Ciudad de México, como si bien va a poder ver sus presupuestos, va a poder tener una mayor soberanía en algunas materias, el techo de endeudamiento no queda como en los estados en el Congreso local, sino en el Congreso federal. Ahí hay un freno importante a la nueva autoridad de la Ciudad de México. No, yo no creo que sea un freno. Yo creo que hoy cada vez más necesitamos controles. Hay un tema muy importante, y es que sí estamos abonando la autonomía presupuestal, pero también estamos creando un órgano fiscalizador autónomo, porque parece increíble que en la capital del país un jefe de gobierno tenga facultades para reservar 25 años la información de una obra tan importante como un segundo piso, o que estemos construyendo. Es un reto también para lo metropolitano. Solo lo dejamos acotado al 122, a estas facultades que ya existían para regular lo metropolitano en esta capital, pero creo que se siente un precedente y es de los temas en los que tendremos que avanzar para todo el país, porque también seguimos construyendo segundos pisos y al rato vamos a necesitar terceros. No son una solución, son excluyentes, generan contaminación. Y tenemos temas como la línea 12, que fue un tema recurrente el día de ayer, así que también es una reforma que va a abonar en los temas de fondo, esperamos a la transferencia de los recursos de aquí en la capital. Senadora, esta reforma todavía tiene que ser aprobada por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados, y hay dudas de que si les va a alcanzar el tiempo a sus colegas legisladores en la Cámara Baja. ¿Cuál es la posición del PRI? ¿Cuál es la posición de la bancada, de su bancada ante esta reforma? ¿Es sacarla? ¿Es aprobarla? Porque da la sensación que sí, aún dentro del PRI hay ciertas divisiones. Al contrario, yo te diría, el PRI una vez más, como lo hicimos desde 1987, en 93, en la reforma de 96, como hubo en el camino muchas otras iniciativas que no lograron, nuestras por cierto, que no lograron los acuerdos necesarios en su momento, una vez más lo que hicimos ayer fue refrendar nuestra convicción de que le vaya bien a la capital, de abonar a la vida democrática en la capital del país. Senadora, y los divididos fueron los otros partidos, ¿eh? Senadora, permíteme interrumpirte, porque entonces sí, yo ya no entiendo, porque si el PRI con esa voluntad, con esa homogeneidad institucional de miras, hay un senador como Omar Fayad que dice que esto es un bodrio, ¿cómo se explica ese tipo de calificativo a esta reforma con lo que tú nos estás mencionando? A ver, ayer la votación del PRI fue unánime a favor de la reforma. Y prácticamente todos creo que expresamos nuestras dudas y nuestras reservas sobre algo en lo que seguramente también algún grupo de senadores tendremos oportunidad de participar, que es cómo abonamos al fondo. Lo que decía ayer Omar Fayad, y yo coincido ampliamente con él, es que pues no estamos todavía regulando muy bien las facultades de las próximas alcaldías y de los presupuestos de las alcaldías. Eso tendrá que resolverse en la Asamblea Constituyente, por eso al inicio les decía, avanzamos en la forma, nos falta mucho avanzar en el fondo, y también hay que reconocer que hay muchos temas que pues ya la propia Asamblea Legislativa del DF, que por cierto es de los avances, antes el Estatuto de Gobierno, hoy con la ley vigente, el Estatuto de Gobierno, que es la Constitución del Distrito Federal, pues se regulaba en la Cámara de Diputados. Senadora, este voto pues homogéneo del PRI, ¿se va a trasladar a la Cámara de Diputados antes de que termine este periodo de sesiones? Mira, nosotros somos muy respetuosos de lo que hagan nuestros compañeros diputados. Tienen todavía 2 sesiones. Ellos tomarán la mejor decisión, pero lo que sí te quiero decir es que para nosotros es muy importante que la reforma política del DF fue uno de los temas que se abordó en el Pacto por México, el punto 5.4 lo establece,
fue parte de los compromisos que el propio presidente Peña hizo, y para nosotros honrar la palabra es importante. Quienes votaron divididos ayer fueron el PAN y el PRD. Bueno, senadora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Primer Café. Al contrario, muy buen día. Muy buen día, senadora. Muchas gracias. Ana Lilia Herrera. Yo no sé. Fue presidente municipal de Metepec. Sí, o sea, entiende muy bien de este tipo de cosas. Sí. Oye, no sé, me llevo esta última respuesta de ella, me crea duda de que vayan a aprobar esto. Va a aprobarlo. ¿Sí? Va a aprobarlo. Sí, claro que sí. Yo tengo mis dudas, claro. Que aquí, si vemos un poco análisis sobre quién se beneficia, bueno, pues si hay una debilidad del PRD en la Ciudad de México, y hay posibilidades de que empiecen a quitarle pedacitos de este bastión, pues los beneficiados van a ser otros partidos, porque este proceso de inclusión política van a poder participar de otra manera. Completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero eso es una debilidad que se crea a mediado, a largo plazo. Yo estoy pensando lo inmediato, que son las elecciones en junio, y a mí me da la impresión de que, estos son conspiraciones, estamos conspirando en este momento. No estamos conspirando. Yo estoy conspirando, tal vez lo que hizo el PRI es aprobarlo en el Senado y que no se apruebe en la Cámara Baja, y ya que regresan con la nueva legislatura para reabrir algunas partes de los debates. Vuelve todo a empezar. Exacto. Ese es un poco lo que podría suceder. Bueno, nos vamos a un corte, mucho más aquí en el Primer Café. Creo que sí. Avanza la propuesta para impulsar el turismo de naturaleza, lo que beneficiaría a entidades como Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, entre otras. En el Senado de la República se reunieron legisladores integrantes de la Comisión de Turismo con el subsecretario del ramo para analizar esta posibilidad de implementar un programa similar al de Pueblos Mágicos. Apostarle a un turismo productivo. ¿Qué es un turismo productivo? Es aquel que nos permita preservar, conservar nuestros recursos naturales a través de un elemento fundamental que es el desarrollo económico. El desarrollo económico entendiéndose como la posibilidad de la generación de empleos alrededor de esta preservación y esta conservación, con un ganar-ganar. Respecto a esta iniciativa de turismo de naturaleza que el senador Luis Armando Melgar Bravo ha estado promoviendo ya desde hace varios meses, es verdaderamente, para mi gusto, la panacea, el antídoto que nosotros, al menos en Quintana Roo y creo que en muchos estados de la República, requerimos para generar esa inclusión social que nosotros necesitamos, y que el turismo y que la Secretaría de Turismo, Sectur, diversifiquen más su apoyo. El subsecretario de Turismo Federal reconoció la importancia de incentivar el turismo de naturaleza. Se vuelve fundamental para ello. Y por qué no, estudiar el esquema, habrá que estructurarlo, por supuesto, habrá que comentarlo y tener el trabajo en conjunto con la señora secretaria, pero considero que podría manejarse de esa forma por lo importante que es el turismo de naturaleza. Selene Ávila, Proyecto 40. El 3. Ni la Guardia Nacional con sus 5,000 hombres, ni el toque de queda han frenado la violencia en Baltimore, Estados Unidos. Pese a la restricción de no salir de sus casas después de las 10 de la noche, hora local, y de que con bocinas y autoparlantes la autoridad instó a los jóvenes a volver a sus hogares, estos no solo se rehusaron a abandonar las calles, sino que volvieron a enfrentar a la policía, lanzándoles todo tipo de objetos. Los uniformados repelieron la agresión con gases lacrimógenos, mientras en otros sitios se encendían hogueras en pleno desafío a la autoridad. Así fue la primera noche de toque de queda impuesto por la alcaldesa de Baltimore luego de los disturbios del lunes que dejaron como saldo 200 detenidos, 20 policías heridos y 144 vehículos incendiados. It is idiotic to think that by destroying your city that you're going to make life better for anybody. Los manifestantes continúan pidiendo justicia por la muerte del joven afroamericano Freddie Gray.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoce que los casos de brutalidad policíaca en contra de ciudadanos afroamericanos se ha convertido en una crisis. No obstante, advirtió que no hay excusa para la violencia. Agregó que los saqueadores no están protestando, sino robando, por lo que deben ser tratados como criminales. Shouldn't pretend that it's new. The good news is that perhaps there's some newfound awareness because of social media and video cameras and so forth that there are problems and challenges when it comes to how policing and our laws are applied in certain communities, and we have to pay attention to it and respond. Los llamados al cese de violencia han venido no solo de autoridades. El exjugador de los Cuervos de Baltimore e ícono de la comunidad Ray Lewis dijo en un mensaje de Facebook que la violencia no ayudará en nada al joven Gray. We must change this right now. Stop the violence, man. Go home. I'm telling you, go home. Se trata de los actos más violentos en la Unión Americana desde los ocurridos el año pasado en Ferguson y peores que los del día después del asesinato de Martin Luther King en 1968. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que, Raimundo, yo pondría en contexto esta nota, que sí hubo manifestantes anoche, sí hubo arrestos, pero también hay que decir los arrestos fueron mínimos. También había toque de queda, no hay nadie en la calle. El hecho de que haya habido 1 o 2 arrestos ya es mucho para un toque de queda. No, considerando lo que había pasado la noche anterior, donde quemaron edificios, quemaron un asilo de ancianos, quemaron aquí creo que lo que está demostrando que desafortunadamente cuando tienes una gran presencia de la fuerza, puede ver mejor. Estamos viendo aquí unas imágenes de lo que sucedió durante el día lunes. Esto es antes, mucho antes del toque de queda. Sí, mucho antes. Sí, esto fue el lunes, cuando empieza cuando empiezan estas protestas y empiezan los saqueos. Tampoco hubo saqueos anoche. Lo que sí había toque de queda. Estoy completamente de acuerdo. Pero el hecho, había toque de queda, pero lo que podría haber sucedido, y era el gran temor de las autoridades ya estatales y sobre todo las autoridades federales, de que continuara esto lo que estamos viendo. A mí lo que me parece increíble es no solamente la reacción de la comunidad, y creo que vamos a ver la imagen en un momento de una madre que va y saca a sus hijos de estas protestas, y tenemos esa imagen, a ver si lo podemos ver, pero uno de los aspectos interesantes de la reacción fueron cómo estuvieron monitoreando el Twitter, y las mismas autoridades usaron el Twitter para hacer un llamado a todos los padres: por favor, busquen a sus hijos, identifiquen dónde está y por favor resguárdenlos. Bueno, llévenselo a su casa. Tenemos unas imágenes de una señora que estaba viendo la televisión y vio a su hijo. Ahí está. Y fue por él, y también esto está produciendo una serie de debates, porque si esto no es abuso juvenil, abuso infantil, pero sí, pues sí lo agarra y le empieza a gritar. A ver, vamos a verlo en este momento, cómo la señora no solamente lo golpea, pero no lo baja de idiota. A ver, escuchemos. Este joven, hubo una entrevista en el Baltimore Sun ayer de la directora de un centro de atención a jóvenes sin vivienda, que no tienen casa, jóvenes de la calle, donde dice que ellos atienden jóvenes entre 14 y 24 años y que teme que la gran mayoría de ese grupo social es el que está en las calles, ¿no? Estaba yo escuchando lo que dijo la alcaldesa de Baltimore, lo que dice el presidente Obama sobre que esto no resuelve, este tipo de acciones no apuntan a mejorar la vida en la ciudad. Por supuesto que no, pero ese es un discurso político, y lo que estamos viendo es otro tipo de fenómeno, es un asunto. Cualquier persona que haya podido estar en este tipo de situaciones sabe que hay una enajenación colectiva
por un lado, pero también hay unos orígenes. Quizás aquí lo que estamos viendo en el primer plano es que es un tema racial, y no es únicamente un tema racial, y creo que ayer el New York Times lo plantea a través de mapas de una manera verdaderamente interesante, porque el New York Times saca primero los puntos en los cuales comenzaron los disturbios, y luego a qué otros puntos se fue extendiendo. Y luego de que tiene en puntos rojos todas las áreas donde hubo disturbios, coloca sobre ese mapa cómo están los índices socioeconómicos. Bueno, cuando uno ve disturbios e índices socioeconómicos, son las zonas más marginadas. Inclusive el 50% de los habitantes en la comunidad donde vivía Freddie Gray, que es el chico que murió, no tienen empleo. Entonces, aquí estamos en una de las ciudades que es muy, muy deprimida económicamente, y que te puedo decir factualmente que prácticamente en 30 años las zonas más deprimidas y más marginadas no han cambiado. No, y sabes que también ha habido muchos avances de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Tienen el presidente, vean el color del presidente, la nueva procuradora es afroamericana, procuradora de justicia. De hecho, este es el primer gran reto, no lleva ni 24 horas cuando explota este tema en Baltimore. La alcaldesa es afroamericana, los representantes de la policía, o sea, los que estaban, los portavoces de la policía, y creo que el mismo director de la policía es afroamericano. O sea, ha habido ciertos avances. Bueno, hay afroamericanos aquí con corazón blanco. Pero completamente de acuerdo. Pero aquí el tema es que por lo menos visualmente los ves con una presencia mucho más importante en la vida política. Eso no se ha traducido en los bolsillos de esta comunidad. O sea, yo sí creo que también es un tema económico, es un tema de marginación, como lo habías mencionado, y la reacción que tuvo el gobierno federal, que fue bastante contundente. El mismo presidente Barack Obama interrumpió en una conferencia de prensa, pues tuvo que responder ante esto, lo que estaba, y la conferencia de prensa era con el primer ministro de Japón, que estaba en Washington de visita oficial en ese momento. El tema de los partidos de béisbol, que también es histórico. No solamente le dijeron, porque esa noche, el lunes en la noche, le dijeron a los asistentes, no pueden salir del estadio porque está este problema. Se pospuso el juego de los Orioles de Baltimore. Se pospuso y se va a llevar a cabo. No, ya se jugó a puertas cerradas. Se jugó el primer partido a puertas cerradas, y la serie, porque se termina en Florida. Se va a jugar a puertas, y nunca lo habían hecho antes. No, aquí vimos muy interesante Ray Davis. Ray Davis, jugador de fútbol americano excepcional, linebacker de los Cuervos de Baltimore, los llevó a un Super Bowl, capitán de los Ravens de Baltimore, va directo al Salón de la Fama, ya se retiró. Él iba el jueves, mañana iba a estar transmitiendo para ESPN el draft, que es el reclutamiento de los jugadores colegiales por la liga, por los equipos profesionales, que es algo muy importante en el deporte en Estados Unidos. Y Ray Davis le pidió a ESPN dijo sí, se quedó, y dijo, yo tengo que estar en mi comunidad, no es conveniente. Y vemos el tipo de regaño que le hace a la comunidad durísimo. Bueno, Ray Davis, que era terriblemente agresivo, tiene una autoridad moral. Él sigue viviendo en Baltimore, y él dice, como varios líderes de la comunidad, que tiene que quedarse en este momento para evitar que esta herida se siga ensanchando más. Baltimore, no solamente en Baltimore. Eso te iba a decir. Baltimore pertenece a un corredor que viene de Washington, Baltimore, Filadelfia, Pittsburgh, y de ahí se va a lo que le llaman el cinturón, el Rust Belt, que es la zona de las viejas empresas del acero, del cemento, de la industria automotriz, que han estado muy deprimidas. Estas empresas se han ido de Estados Unidos a países o emergentes, como el caso de la industria automotriz en México, o países en los cuales no hay tantas regulaciones ambientales para poder hacer industria sucia, como el acero y el cemento. Este tipo de salida de empleos
no ha podido ser resuelto en Estados Unidos, y esto en esta zona del país genera y ha generado muchas tensiones que se juntan con la parte racial. Es un fenómeno muy contagioso este tipo de protestas y este tipo de violencia. Yo te diría, habría que ya, digo, al pasar el tiempo analizar cómo reaccionó, cómo reacciona un gobierno ante este tipo de protestas por parte de ciudadanos que claramente están enojados, están marginados. Y en este caso, pues hace la luz de que le rompieron la espalda a este muchacho. O sea, el muchacho que muere, le rompieron la columna, Raimundo. Y entonces, hasta este momento no han explicado cómo es eso posible. Bueno, que de entrada es brutalidad policial. Para empezar, pero una brutalidad descomunal. O sea, le rompieron la espalda. Entonces, este muchacho muere y es interesante ver cómo, a la luz de todas las otras protestas, se está viendo ya una reacción mucho más contundente. Vamos a ver si es exitosa, porque aquí el secreto, o si quieres, cómo se va a evaluar el éxito de cómo ha reaccionado el gobierno estatal, el gobierno federal, es de que no sigan las protestas, en parte porque sí cambia el comportamiento de las policías locales, porque es un tema de policías locales, y dos, este mensaje, el comportamiento de liderazgo que se requiere para poder enfrentar este tipo de situaciones en crisis. Oye, cuando vemos esto, hay que decir primero que cuando empiezan los disturbios hubo 3 horas que no actuó la policía. Ahí esto alimentó, pero a donde iba es, cuando vemos este tipo de imágenes, cuando vemos que hay un caldo de cultivo que en cualquier momento explota, me pregunto si el gobierno mexicano, el federal y el del Distrito Federal tienen razón en su argumento de que es mejor no entrar a entrar. Es una gran discusión que en este momento a mí me tiene totalmente en contradicción. Sí. Pues nos vamos con ese último comentario de Raimundo Riva Palacio. Raimundo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. En tu día. El día del niño. El día del niño mañana. Nos vemos mañana de nuevo aquí en El Primer Café. Los esperamos.